El Estado dominicano está obligado a dar respuesta a las demandas de la sociedad dominicana para que haya más seguridad ciudadana, más seguridad en las calles, para que las personas puedan desarrollar sus actividades cotidianas sin miedo, sin temor. Además, hay los mecanismos precisamente para que el Estado pueda afrontar el crecimiento delincuencial. Está la policía, está el Ministerio de Interior y Policía, están los mecanismos de justicia y además hay legislaciones sobre la responsabilidad que tiene el Estado precisamente de aportar seguridad jurídicas y seguridad física también a quienes viven en República Dominicana. Por eso, el tema de la política criminal del Estado, que sería la respuesta adecuada a una situación de desproporción en términos de la seguridad pública, es un elemento que hace falta y que hace falta desde muchos ámbitos, y hemos estado hablando con profesionales del derecho que son los que manejan este tema, que es jurídico, es técnico, pero que al mismo tiempo tiene implicaciones políticas. Por eso hemos querido pedirle a Samir Chami Isa, abogado, quien ha sido coordinador general de participación ciudadana y que tiene conocimientos tanto en materia de política de justicia penal, como en estos aspectos del debate que tenemos en República Dominicana en este momento. ¿Existe, Chamir, una política criminal del Estado que esté en ejecución en este momento? Antes que nada, Fausto, permíteme darte las gracias por este honor que me da de estar en tu espacio. Para mí es un honor muy grande compartir con personas como tú, interesada en el país, en la democracia de este país. De verdad que para mí es un honor. Muchas gracias. De verdad, Fausto, yo entiendo que no existe. ¿Por qué no existe? Porque dos temas principales de una política criminal es la prevención y la represión. Para que exista una política criminal perfecta deben existir esos dos mecanismos. Si tú me preguntas a mí por cuál yo me voy por la prevención. Entiendo que es la más barata y es la más factible para el futuro. Pero lamentablemente en nuestro país no existe, porque cuando tú ves que en la República Dominicana ahora mismo la política criminal que existe es momentánea, es por el momento, no puede existir escrita una política criminal. Tú te das cuenta en estos últimos días, como hemos visto la ola de atraco que hay, ha sido el tema principal o el escenario principal en estos momentos, y cuando tú ves que cuando eso sucede, que se hace público ese tipo de actuación, y es que cuando el Estado toma decisiones y medidas, es porque no existe una política criminal en estos momentos. Es lamentable. ¿Y quién debe encabezar desde tu punto de vista la creación, consolidación y puesta en marcha de una política criminal? Fíjate, la Constitución del 2010, el artículo 1169 establece que es prioridad del Ministerio Público. Es la responsabilidad del Ministerio Público crear la política pública. Él busca los principales actores que van a participar para la creación de esa política criminal. Pero yo entiendo, yo voy más lejos. Una política criminal debe ser un escenario no solamente del Ministerio Público, sino del mismo Estado. Porque ahorita te hablé de la prevención. ¿Por qué es importante la prevención? Porque si usted prevé, evita que los hechos sucedan. Y cuando existe el aporte del Estado Dominicano, cuando digo del Estado Dominicano me refiero también al Poder Ejecutivo, cuando el Poder Ejecutivo se involucra y permite o elimina la pobreza, permite educaciones, lleva el deporte a los barrios, tal vez las cosas se reduzcan. Por eso digo, es importante la prevención. La prevención abarca muchos escenarios, Por eso es que es importante. Pero la política criminal del Estado incluye un conocimiento sobre el delito y sobre el crimen. Es decir, investigaciones que pongan en manos de los expertos datos sobre cuál es la conducta criminal, cuáles son los aspectos que inducen a una conducta criminal o delictiva, por ejemplo, cuáles son las partes en las cuales el Estado puede intervenir de manera preventiva con el sistema educativo, o con el sistema propiamente policial, o con el sistema 911, o con un diálogo con el Ministerio de Justicia, en este caso no el Ministerio Público, pero sí la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, que es una coordinación obligatoria. Sí. Luego está el tema de la policía. Fíjate que los principales entes para mantener una política criminal o por mantener la paz en el país, que es lo que todo ciudadano le exige al Estado, la tranquilidad y la paz, está centrada prácticamente en lo que es la Policía Nacional,
el Ministerio Público y el Poder Judicial. La Policía Nacional para prever los delitos o los crímenes, que hay que establecer que cuando hablamos de delitos o crímenes o política criminal, esto abarca diferentes sectores, tanto robo, asalto, el crimen organizado, droga, todo eso. Sí. Es bueno que la gente sepa el amplio sector que implica el tema de la política criminal. Pasa a lo que es la fase investigativa, que corresponde al Ministerio Público, y después aplicar o la sanción o la pena a cumplir por ese actor que cometió el delito, que es el Poder Judicial. Tú acabas de mencionar un aspecto que a mí me parece importantísimo, por ejemplo, el tema droga. Dentro de la política criminal del Estado debe haber uno o dos organismos, el Consejo Nacional de Drogas y la Dirección Nacional de Control de Drogas, que son los, digamos, responsables de analizar cómo incide el tema droga en el crecimiento de la inseguridad ciudadana. ¿Cuáles aspectos inducen en los barrios o en las calles o en las ciudades y en los pueblos a que haya más violencia vinculado con el tema droga? ¿Y qué soluciones se le dan? Mira, fíjate, Fausto, a mí me preocupa mucho el tema de la criminalidad en la República Dominicana y en cualquier país. Un país que no tenga controlado el tema de la criminalidad, lamentablemente el Estado jurídico de ese país colapsa. Sí, sí. Cuando digo eso, estoy hablando del tema económico, inversión, tranquilidad, la paz. Uno mismo no quiere salir a la calle ya. Yo quiero salir de mi oficina y llegar a mi casa a trancarme. ¿Por qué? Porque me da miedo. Lamentablemente hay una mezcla delictiva en todos los sectores que es preocupante. Entonces, con el tema de la droga, óyeme, no solamente la DNCD, yo creo que el microtráfico se maneja a través de la policía. Entonces es un tema complicado. ¿Por qué? Yo digo, ¿por qué en este país no hay una preocupación con una política criminal? ¿Por qué el Estado no se involucra? Óyeme, tan importante que, yo diría, o no hay interés de los políticos, hay beneficios personales económicos de algunas personas, porque es un negocio cualquiera. El crimen organizado es un negocio, se deja mucho dinero, hay que estar claro, Fausto. Y hay mucha gente que se beneficia. Entonces, ¿en qué pensamos? ¿Tú me entiendes? Yo creo que lo importante de esto es que nos empoderemos todos. Yo diría que ya es el momento de crear en este país o de provocar una cumbre hacia una buena política criminal. Porque como se está haciendo no se va a resolver. Que el Ministerio Público defina qué va a hacer. No, yo entiendo que esto no es un tema solo del Ministerio Público. Aquí hay que involucrar todos los sectores de la vida nacional, porque ya es un problema grande, es un problema preocupante. Por ejemplo, una política criminal del Estado debe dar la respuesta a una decisión administrativa de la jefatura de la policía en la gestión de Rafael Guillermo Guzmán Fermín, que pese a la existencia de la ley 5088 y la creación de la Dirección Nacional de Control de Drogas como organismo único para controlar el tema de la interdicción de droga, por ejemplo, se creó administrativamente un departamento de persecución del narcotráfico, de las drogas, en la Policía Nacional. ¿Eso es legal o es ilegal? ¿Quién responde frente a esta pregunta? Además, ¿quién entrena a los agentes policiales a manejar los temas de droga? ¿Y cómo se excluye a la DNCD y se deja a los policías? Lamentablemente, Fausto, si es legal o ilegal, ya ahora mismo no me preocupa. Lo que me preocupa es que no nos sepamos organizar, que no sepamos utilizar los mecanismos correctos para que las cosas marchen bien. Y tú me dices eso, yo diría, concho, ¿cuál será el fin perseguido con ese decreto, con ese cambio, o con crear esa... Es una decisión administrativa, porque no puede emitir decreto. Está bien, pero con esa decisión administrativa, ¿cuál será el fin? Económico. Poder esparcir esa fuente de recursos que salen de ese sector delictivo, como es el narcotráfico, lo que es el microtráfico. Óyeme, todos los barrios de este país están contaminados de droga. Ahora mismo la juventud está persiguiendo la forma más fácil de hacer dinero. Y el microtráfico es una forma fácil de hacer dinero. Con aspectos muy especializados como el delivery que lleva la droga a los lugares determinados donde se la piden. Eso es lo que sabemos. Eso es, Tú debes saber más que yo. Porque hay muchísimas otras cosas. Por tu experiencia, pero no es fácil. Bien, vamos a hacer una pausa en este diálogo con Samir Chami Issa sobre la política criminal del Estado. En un momento retornamos.